Buenas tardes, señores diputados. Diputado Pascual Sigala Páez, presidente de la mesa directiva del Congreso, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan. Héctor Gómez Trujillo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento al Pleno de este Congreso iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 189 del Código Electoral del Estado de Michoacán y Campo, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos. Como todo sistema democrático, el mexicano es susceptible de mejoras, de perfeccionamiento y de adecuaciones que la propia dinámica social exige. Garantías de igualdad entre los contendientes, reglas claras que permiten el desarrollo de una competencia justa, instituciones que legitiman y dan certeza a los procesos electorales, sistemas de fiscalización eficientes, acceso de partidos y candidatos a recursos que facilitan sus actividades, equidad de género en los comicios, candidaturas independientes, entre otros, han sido motivo de diversas reformas a nuestra normativa electoral en los últimos años. Todas ellas muy importantes, pues sin duda han dado fortaleza y consolidación a nuestro sistema político electoral. Sin embargo, un componente esencial y de considerable relevancia es empoderar el voto ciudadano, es decir, dotar de herramientas, mecanismos e información que le permitan al elector realizar un voto razonado y consciente. No podemos negar que hemos avanzado en la materia, pero no hemos llegado a los términos ideales. Hace apenas unas décadas nos encontrábamos inmersos en un sistema monárquico sexenal, en donde la única información que tenía el ciudadano para emitir su voto era que ese candidato era el candidato elegido por el presidente de la República y era la bendición absoluta. Situación más deseable, no más deseable, son las dádivas materiales que los candidatos entregan como su única carta de presentación para que el elector sufrague por ellos. Hoy en día, hay que decirlo con claridad, existe un ánimo de conformismo y complacencia entre la mayoría del gremio político, para que el retórico discurso de los candidatos o el bombardeo de mensajes en los medios de comunicación, muchas veces lleno de falsedades o propuestas imposibles de cumplir, sean las únicas herramientas para que el ciudadano emita su voto. Ante esta realidad, resulta necesario e indispensable dotar de herramientas y mecanismos verdaderamente que cumplan con el objetivo de informar y conocer plenamente a los candidatos, y con ello generar transparencia de los candidatos hacia los ciudadanos. Esta transparencia es lo que habrá de estrechar y reducir la línea que separa a los ciudadanos de los asuntos de carácter público, y uno de los caminos que permitirán mejorar la confianza ciudadana en sus candidatos. En este sentido, compañeros diputados, la presente iniciativa busca robustecer los requisitos actualmente exigibles para ser registrado como candidato a un cargo de elección popular en el Estado mexicano, siendo estos requerimientos adicionales agentes de información que dotarán al ciudadano para permitir un sufragio analizado y, ante todo, permitir la integración democrática de la ciudadanía. Así pues, la presente iniciativa propone la inclusión de las declaraciones patrimonial, fiscal, de conflicto de intereses, así como exámenes de salud y toxicológico, y la presentación de cartas de antecedentes penales local y federal, como requisito de registro a todos aquellos candidatos que busquen un cargo de elección popular en el Estado.
Ello con el objetivo de establecer criterios que permitan garantizar condiciones mínimas de confianza para quienes tomarán las decisiones que conciernen a nuestra entidad. Las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal de los candidatos habrán de servirnos como instrumentos de transparencia, conocimiento, compromiso y honestidad, pero también de contraste, diagnóstico y evaluación de los candidatos. La grave crisis de inseguridad por la que transitó nuestro Estado recientemente no eximió a los procesos electorales y a la postulación de los candidatos. Poderes fácticos e intereses ilegales han corrompido, cooptado y sometido candidaturas en los últimos procesos electorales en la entidad. La historia reciente de nuestro Estado así lo ha detallado. Ante ello, ningún esfuerzo es excesivo para brindar a nuestro Estado transparencia en sus procesos electorales y herramientas reales de conocimiento y diagnóstico de sus candidatos a la ciudadanía. Un voto razonado, crítico, informado, basado en valoraciones ciertas y contundentes, seguro estoy que contribuirá de manera decisiva a la consolidación de nuestro sistema político electoral. Así pues, en concordancia con la naturaleza de las declaraciones patrimoniales, el exigir este requisito a los candidatos pretende obtener la mayor información de los aspirantes a un cargo público y con que esta información sea pública, pudiendo todo ciudadano tener acceso a ella. La fiscal, a que propongo que se incorpore, reviste un principio constitucional en sí mismo y que, de acuerdo a lo solicitado por nuestra Carta Magna, como obligaciones de los ciudadanos mexicanos se encuentra contribuir con el gasto público, por lo que los ciudadanos que deseen ser elegidos candidatos deben demostrar su compromiso social de haber contribuido al pago de impuestos. En un acto total de transparencia, la declaración de conflicto de intereses como requisito de registro busca colocar ante el escrutinio ciudadano todas aquellas actividades o relaciones que pudieran interferir con el ejercicio de los candidatos durante su posible gestión pública. Por otra parte, uno de los elementos fundamentales que busca reformar la presente iniciativa es la inclusión de un requisito directamente relacionado con los aspectos de salud. Si bien este tema suele ser dejado de lado por una presunta violación de derechos de la privacidad de las personas, hay que decir que este asunto ya ha sido debatido y discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la resolución o el sentido de la Suprema Corte viene en sentido positivo. Aunque a primera vista el hecho de publicar la información de un examen de condiciones generales de salud y toxicológico de un candidato pareciera que puede violar el derecho a la privacidad, es necesario analizarlo desde los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, si limitamos su derecho a ser votado por cuestiones de salud, sí estaremos violando esos derechos políticos electorales. Sin embargo, la obligación de presentar esta información ante el Instituto Electoral y que eventualmente, y es la característica fundamental, sea pública, no corresponde a una violación de derechos a la privacidad, ya que existe totalmente una conexión entre la información publicada respecto de la salud del candidato y a un tema de interés público como lo es el que compita para ocupar un cargo de elección popular. El cargo público reviste una responsabilidad importante como aquel que toma decisiones, representa los intereses de la ciudadanía y sus acciones impactan a un amplio número de personas. Claro ejemplo del anterior fue lo sucedido el año reciente en Michoacán, cuando las constantes ausencias de las actividades propias del Ejecutivo Estatal debido a problemas de salud llevaron al Estado a una severa
severa crisis de gobernabilidad. En consecuencia, respecto de la proporción que se viola el derecho a la privacidad en aras del interés público, podemos razonarlo conforme al criterio de la Suprema Corte, que sostiene que en las personas públicas la protección de la intimidad se reduce y es menos extensa que para un ciudadano común. La voluntad de someterse a este escrutinio ya se ha visto en América Latina y ya ha tomado fuerza como modelo de optimización para las democracias modernas, y es que en la realidad de los estados de salud de los candidatos debe ser una información que esté en manos de los votantes, pues son ellos quienes tienen el derecho de elegir de manera informada. Y pongo algunos ejemplos. En Colombia, Juan Manuel Santos presentó un cuadro de cáncer y posteriormente divulgó partes de su expediente médico para generar la certeza de que tenía la capacidad de gobernar. En Argentina, Cristina Fernández fue intervenida por un hematoma estructural y el tratamiento de la información que se dio allá fue cuestionado fuertemente por la población. Chile, Pablo Longueira, candidato oficial a la presidencia, renunció debido a una depresión. De ese nivel es la corriente respecto a la información de la salud de los candidatos. La importancia del estado de salud de un candidato aporta a la construcción de gobiernos legítimos, pues la información es la herramienta que los ciudadanos tienen para la ejecución de sus derechos electorales. Finalmente, el último requisito que se pretende establecer es la Carta de no antecedentes penales federal y local. La información que se presenta, al igual que en el caso anterior, no es coartar el derecho de ser votado, sino que la presentación de esta información sea obligatoria con la finalidad de que sea pública y pueda estar en manos de los ciudadanos. El tener acceso a los historiales delictivos de una persona permitirá que podamos apreciar si el que es candidato ha estado involucrado en delitos, por ejemplo, de cohecho, fraudes o de manejo de recursos de procedencia ilícita. Es visible a la luz de la máxima publicidad identificar los antecedentes que una persona posee y que así forme parte de la decisión a la hora de someterlo a un proceso electoral. La publicación de esta información incentiva a la realización de actos de transparencia por parte de los candidatos, haciendo que las acciones que buscan combatir la corrupción se gesten desde los momentos mismos de la construcción de gobiernos. Si analizamos esta premisa, podemos verificar que es precisamente durante los procesos electorales que la legitimidad de los gobernantes se pone sobre la mesa, porque lograr requisitos que promuevan la transparencia es lograr colocarlos ante los ojos de los ciudadanos y por ende de la construcción de gobiernos de manera informada. Conozcamos a nuestros candidatos para después no lamentarnos de nuestros gobernantes. Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente proyecto de decreto donde se reforma el artículo 189 del Código Electoral del Estado Mexicano. Es cuanto, señor presidente. Nómbrese a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana para su estudio, análisis y dictamen. En atención del 16º punto del orden del día, se otorga el uso de la palabra